Madrid. El Partido Popular de Génova se resiste a dejar la batalla política a un lado, pese a la estupefacción de comunidades autónomas como la nuestra, que hoy ha vuelto a defender los criterios alcanzados ayer con el Ministerio. Ayuso dice que cumplirá con la orden, pero advierte que irá a los tribunales. Moncloa le da de plazo hasta el viernes por la noche para restringir la movilidad en la capital y en otros 9 municipios más. Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Este gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado. Hola, ¿cómo están? Y de rebote, el apoyo que el Gobierno de Castilla y León ha dado a ese acuerdo se convierte también en titular, porque anoche Pablo Casado en Castilla y León Televisión lo atribuyó a que la consejera de Sanidad es de Ciudadanos. Mañueco le ha rebatido hoy y también su ejecutivo después del Consejo de Gobierno. Jorge Francés. El Gobierno de Castilla y León no ha recibido presiones de ningún partido político. Así lo ha asegurado el portavoz de la Junta después de esa reunión del Consejo de Gobierno. Tanto Francisco Igea como Verónica Casado defienden el voto afirmativo a las nuevas medidas del Ministerio. Aseguran que recoge lo que Castilla y León llevaba pidiendo desde hace meses: criterios comunes y baremos a la hora de tomar medidas. Las UCIs ampliadas sumarán 369 camas a las de las UCIs ordinarias. Son más que en la anterior ola. Y en el Clínico de Valladolid esas camas a mayores ya las están ocupando pacientes COVID. Incendio de madrugada en un piso ocupado en Burgos capital con un fallecido. El incendio se originaba la pasada madrugada con el resultado de una persona fallecida y otras 3 heridas por inhalación de humos. Los vecinos se temían que algo así podía pasar porque las peleas y discusiones entre los inquilinos de la vivienda eran continuas. Se alquila, se vende, se alquila, se vende. Cientos de carteles certifican el declive del comercio en nuestra comunidad. Ninguna ciudad se salva. La pandemia ha sido la puntilla. Martí es de las pocas y no la única au pair ahora mismo en Castilla y León. El coronavirus y las restricciones de los países han desanimado a otras estudiantes como ella. Reconoce que así cuesta más aprender el idioma. Cuando las chicas son a la escuela no tengo como mucho a hacer. Sí me gustaría, pero no sé cómo con el coronavirus. Tras el veranillo de estos días llega la borrasca Alex, que nos va a dejar frío, lluvia, mucho viento y también nieve, Francisco. Así es, Alejandra, ya está cambiando el tiempo, han llegado muchas nubes desde el norte, esta tarde esperamos algunas lluvias en zonas de montaña y las temperaturas vemos como también bajan bastante, ya estamos por debajo de los 20-21 grados. Lo peor llega mañana, explicaremos después qué es eso de la ciclogénesis explosiva. Madrid recurrirá en los tribunales el acuerdo alcanzado ayer entre el Ministerio y 13 comunidades autónomas, incluida Castilla y León. Moncloa le da de plazo hasta el viernes por la noche para restringir la movilidad en 10 localidades, entre las que está la capital. Hoy en la Asamblea de Madrid, Ayuso ha cargado contra el Gobierno de España y la oposición ha cargado contra ella, contra su gestión. Daniel de la Fuente, ¿pero Madrid va a cumplir con la orden o no? Buenas tardes, pues sí, Madrid cumplirá con esas restricciones, aunque Ayuso ya ha avisado, irá a los tribunales. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid que esa restricción solo traerá miseria para la Comunidad de Madrid y que tienen demasiado interés en controlar esta comunidad. Desde el Gobierno avisan de que hay 48 horas para hacerlas efectivas. Incluso el portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid ya ha dicho que si no se cumple con esa orden, no descartan ningún escenario posible.
La segunda ola del coronavirus ha vuelto a evidenciar la tensión entre el Gobierno de España y la Comunidad de Madrid. El Boletín Oficial del Estado recoge desde hoy la orden de hacer efectivas las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial y recalca que son de obligado cumplimiento incluso para las comunidades que votaron en contra. Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el pase de fase, para defender los intereses legítimos de los madrileños. El Gobierno regional pide que las medidas sean objetivas y justas y dudan de la validez jurídica de esta orden. Ayuso insiste en adoptar restricciones por zonas básicas de salud para evitar el confinamiento que plantea el Gobierno. Creando listas de paro y listas del hambre como las que estamos viendo, por el confinamiento selectivo arbitrario y sin ningún consenso ni con criterio. Desde la Abogacía General del Estado aseguran que se ajusta a la legalidad vigente. Por su parte, Ángel Gabilondo avisa de que están abiertos a cualquier escenario posible. Si se incumpliera abiertamente esa ley, desde luego nosotros estamos abiertos a plantear todos los escenarios que sean necesarios. La premisa de hace unos días era que no hay tiempo que perder, pero el reloj sigue corriendo. ¿Y ahora qué puede suceder? Nos preguntamos. Pues la orden del Ministerio plantea dudas a algunos expertos, dudas a las que se agarra, Daniel, la Comunidad de Madrid. Sí, precisamente hemos acudido a un experto para que dé algo de certidumbre sobre este asunto. Dice que hay que tener en cuenta que estas medidas, estas restricciones se enmarcan en una crisis sanitaria y que no conllevan un confinamiento total. Por ello cree que como mucho el Tribunal Superior de Justicia podrá matizarlas, pero que todo depende de las alegaciones que se presenten. Teniendo en cuenta, digamos, la situación de salud pública, que en última instancia es una cuestión de orden público y una cuestión realmente grave, pues en cualquier caso a lo mejor pedirán una matización, una mayor calidad, vamos a decir, normativa de esa orden ministerial, sobre todo a la hora de respetar pues, derechos que se entiende que son fundamentales, ¿no? Pero por otro lado no estamos ante un confinamiento como el que vivimos en el mes de marzo, que fue un confinamiento absoluto. La Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, corresponde a los consejeros que nombró Ciudadanos y en este caso yo lo que tengo que decir es que ha habido un consenso por parte de las consejerías de Sanidad en las que gobierna el Partido Popular. Nuestra responsabilidad es con las personas de Castilla y León y, por qué no decirlo, lo que pensamos también mejor para España y los españoles, y eso es lo que hicimos ayer. Ya lo han escuchado, no es como dice Pablo Casado, no es una decisión de la consejera de Sanidad de Ciudadanos, sino que el propio presidente de la Junta del Partido Popular lo apoya. Apoya los criterios acordados con el Ministerio por ser los mejores para la comunidad. Fernández Mañueco se desmarca de la postura de Génova en su defensa a ultranza de Madrid y discrepa de lo que anoche argumentó Pablo Casado en el programa Cuestión de Prioridades. Jorge Francés, pero ha habido más reacciones y además de otros signos. Buenas tardes, Alejandra. Pues sí, el Gobierno de Castilla y León se desmarca de lo que decía ayer Pablo Casado y se muestra también sorprendido por la actitud de algunas autonomías en esa reunión del Consejo Interterritorial. Defiende su voto afirmativo porque dice que se corresponde con lo que lleva pidiendo Castilla y León desde hace meses, que son criterios comunes a la hora de tomar decisiones. Lo cierto es que ese voto afirmativo ha desatado una cascada de reacciones. Ellos dicen que no han recibido ninguna presión por parte de ningún partido a nivel nacional. Castilla y León respalda la coordinación del Gobierno central y las medidas aprobadas. Dice que llevaba meses pidiéndolas. Desmarque absoluto del presidente de la Junta de la posición de su partido y este mensaje. Las comunidades autónomas no son de ninguna formación política. Yo en el día de ayer, ni antes, ni durante, ni después del Consejo Interterritorial, tuve ninguna conversación con nadie de la dirección nacional del partido. Mañueco no habló con Génova y dice que a pesar de las dudas jurídicas para su aplicación, las medidas son lo mejor para los españoles. Lo importante es sacar el debate político y partidario de lo que es un problema grave. Y lo agradezco especialmente porque pone de manifiesto que la Junta de Castilla y León entiende que esto es una batalla epidemiológica y no una batalla ideológica. Yo quiero agradecer de nuevo públicamente
que la posición del Gobierno de Castilla y León y la consejera de Sanidad. Elogios del PSOE a una decisión que Castilla y León había tomado desde horas antes de la reunión. Somos los padres de la criatura, no nos puede parecer mal. Lo que reiteraba la consejera de Sanidad, que niega haber recibido presión alguna. Jamás, en todo este tiempo que llevo aquí trabajando, he tenido ninguna presión de ningún tipo. Este Gobierno, en la cuestión de la sanidad, siempre ha hecho lo que ha dicho Casado, Verónica Casado. Verónica Casado dice que sintió estupefacción en la reunión, la misma que dice Igea sienten los ciudadanos, y que el Gobierno de Castilla y León ni es héroe ni villano. Hoy hemos querido escuchar también a los alcaldes de algunas de las 4 ciudades que en Castilla y León cumplen con el criterio demográfico de superar los 100.000 habitantes. Están de acuerdo con las medidas, pero confían en no tener que llegar a aplicarlas. La situación de Salamanca no es la de una ciudad al borde del confinamiento, ni mucho menos. Ni cumplimos por mal los 3 criterios. No es así, y además la situación en Salamanca ahora mismo es de mejora. Son medidas que yo entiendo que están bien, que estén coordinadas, que por otro lado es difícil de entender cómo las comunidades autónomas que en su momento pedían una descentralización y poder ellos tomar las decisiones, ahora parece que si no las toma otro por ellos no las quieren tomar, ¿no? La preocupación de las autoridades sanitarias, entre tanto, no remite, pero su distribución geográfica va cambiando. Tenemos ahora mismo 8 localidades confinadas en Castilla y León y se suman nuevos nombres a la lista de riesgo. Jorge Francés, ¿cuáles son? Pues ahora mismo preocupa la evolución de la epidemia en 2 localidades de Salamanca, en Guijuelo y en Béjar, también en una de Zamora, en Toro. En todos estos casos, la consejera de Sanidad ya habría hablado con los alcaldes para que trasladen a los ciudadanos cómo se está produciendo ese aumento de contagios y que extremen la responsabilidad y las medidas sanitarias. Sobre un confinamiento general de Castilla y León le hemos preguntado al vicepresidente de la Junta tras esa reunión del Consejo de Gobierno y dice que esa medida no está sobre la mesa, que solo se produciría si se produce un confinamiento general, pero en todo el país. Si los datos continúan empeorando, y no se habló del marco territorial, se puede plantear una situación de confinamiento. El confinamiento, como bien ha dicho, no tendría sentido probablemente que fuera un confinamiento autonómico, sino que sea una situación de confinamiento generalizado, como el que vivimos a principios de marzo. Lo que dijimos es que los datos están creciendo despacio, pero creciendo continuamente, y que eso nos preocupa. Y ya hay fecha, las arcas de Noé funcionarán la próxima semana. En todas las provincias de la comunidad habrá al menos un espacio habilitado para las personas asintomáticas y con PCR positiva que no pueden realizar el aislamiento en su domicilio. El aumento de casos de coronavirus es mayor que ayer en la jornada de hoy, con 858. La cifra total supera ya los 55.000. Respecto a los fallecidos hoy, se suman 21, 17 en los hospitales y 4 más en las residencias de mayores. Los ingresos en los hospitales también se han incrementado, con casi 700 ingresos en planta y un centenar de pacientes más graves en las UCIs. En esta segunda ola, las UCIs ampliadas permitirán sumar más camas que en la anterior. 369 camas que se suman a las 166 disponibles de ordinario. A estas UCIs ampliadas, que se consiguen al habilitar otros espacios hospitalarios como la REA, ya se está recurriendo en el Hospital Clínico de Valladolid. Son camas que ya están ocupando pacientes COVID. Las UCIs están llenas de pacientes y por eso en algunos hospitales ya se utilizan otras camas para enfermos COVID. Es lo que se denomina UCI extendida. Los enfermos críticos se ubican y se extienden cuando sobrepasa la capacidad de la UCI, pues hacia zonas de reanimación, zonas de despertar, unidades de vigilancia posquirúrgica, incluso quirófanos, como ha ocurrido en muchos hospitales. Actualmente en Castilla y León hay más de 200 pacientes graves que están críticos en estas unidades. La mitad de ellos tiene coronavirus. El tope de esas camas extendidas está puesto ahora en 530. Hemos tenido y tenemos gente joven en situación crítica, intubado y con respiración asistida en la unidad de críticos. En algunos centros, como el Clínico de Valladolid o el de Segovia, están haciendo obras para ampliar estas unidades para siempre y pasar de las 166 camas a 248.
Los casos aumentan, como en marzo. Ahora hay espacio y respiradores, pero faltan profesionales. Cuando vas a buscar intensivistas al mercado, a las bolsas de empleo, no hay intensivistas, no hay nadie a quien contratar, no solo de intensivos, sino otras especialidades. Por eso, de nuevo, tendrán que trabajar en equipo, no solo en las UCIs. Hay 700 pacientes hospitalizados en otras plantas de los hospitales de la comunidad. Y en un hospital, en el Sant Telmo de Palencia, en la unidad de paliativos, se ha detectado un brote que afecta a 9 personas, 4 de ellas pacientes. Ya se conocen los resultados de las pruebas PCR. El brote que se ha detectado en este hospital Sant Telmo de la capital palentina afecta a un total de 5 profesionales sanitarios y a 4 pacientes que se encontraban en el área de paliativos. Ya han sido trasladados a las plantas 10 y 11 del Hospital Río Carrión, reservadas para pacientes con coronavirus. Desde la Delegación Territorial de la Junta hacen un llamamiento a la calma porque el brote está controlado y han aplicado todos los protocolos de seguridad. Por cierto, se da la circunstancia de que se ha detectado otros 3 casos positivos en el Sant Telmo que no tienen nada que ver con dicho brote. Los pacientes se derivaron al Hospital Río Carrión o se han dado de alta para que hagan la cuarentena en su domicilio en algún caso. Y bueno, se ha creado una burbuja en torno a esa planta para hacer las analíticas oportunas y cuando estén todas realizadas se procederá a la desinfección y al funcionamiento normal otra vez de la misma. Al Partido Socialista no le vale el informe elaborado por la Consejería de Familia sobre la incidencia de la COVID-19 en las residencias de ancianos de la comunidad. Un documento que califican de decepcionante y en el que le siguen faltando datos, dicen. Ponen el foco de atención en los centros privados, donde le vuelven a pedir a la Junta que intervenga. Un informe exponen en el que se asume la falta de personal, pero no se contrata a más trabajadores en plena segunda ola. En el próximo pleno de las Cortes le pedirán nuevas explicaciones a la consejera de Familia. Con datos que no sabemos cómo no se le cae la cara de vergüenza, de decir, nos dimos cuenta de que el 74% de las residencias estaban sin equipación. Señora mía, ese es el resultado de recoger la gestión privatizadora del modelo del Partido Popular en las residencias de Castilla y León durante 30 años. Es su gestión y tienen que asumir responsabilidades. El sistema sanitario sufre el mayor ataque desde su creación, es la denuncia de los médicos. Están enfadadísimos con el Real Decreto aprobado esta semana por el Gobierno de España, que entre otras licencias permite contratar a profesionales sin la formación de especialistas. Desde el último residente al doctor más veterano, los médicos están indignados ante lo que califican de atropello. La rebaja de condiciones para contratar médicos en España dicen que es intolerable. Un gravísimo atentado a la dignidad profesional del médico. Además, pone en peligro la calidad asistencial y, en definitiva, pone en peligro el propio sistema sanitario y, en definitiva, también pues pone en peligro la salud de los ciudadanos. Por ejemplo, un cardiólogo podría trabajar en urología o un anestesista pasar la consulta de primaria. Es un tema gravísimo que yo creo que los ciudadanos todavía no se han dado cuenta, todavía no lo conocen, pero es la mayor agresión que ha sufrido el Sistema Nacional de Salud desde su creación. El Gobierno regula la contratación excepcional de recién titulados sin el MIR, de facultativos extracomunitarios, incluso el traslado de personal de enfermería. En algún punto dice que la asistencia se puede dar en algún momento por la enfermería y, como podemos comprender todos, la enfermería no está cualificada tampoco para dar la asistencia médica. Las organizaciones médicas piden al Ministerio y a la Consejería que se negocie con ellos. Nos preocupa que haya habido bastante inacción por parte de la Administración durante el periodo estival y primaveral, que no haya buscado salidas ante la previsible situación que íbamos a correr. Los colectivos médicos proponen reclutar a los recién jubilados o que los médicos sin especialidad den apoyo administrativo a los facultativos. Otro colectivo, el de los profesores, también está enfadado con el Gobierno. Los docentes critican la decisión de rebajar los criterios para pasar de curso con suspensos, sin la flexibilización para poder contratar funcionarios interinos sin el máster de secundaria para dar clase. Los sindicatos piden la dimisión de la ministra Celaá.
El coronavirus también ha afectado y frenado una actividad extendida desde hace algunos años en España. Nos ha costado encontrar en Castilla y León una au pair, una niñera que aprende el idioma mientras convive con una familia. Las restricciones de los propios países y el miedo al contagio han hecho que su presencia este año en nuestra comunidad sea prácticamente testimonial. En España, cada vez más familias deciden tener una au pair en sus casas. Sería la tercera, porque en abril tenía que haber venido otra persona de Croacia, pero al final no pudo venir por la pandemia. Las restricciones para viajar entre países y el miedo a la pandemia están frenando la llegada de jóvenes extranjeras para cuidar a los niños en casa y aprender español conviviendo en familia. Si te digo que las cifras habituales son el cuádruple o quíntuple de las actuales. Marti es la única que encontramos ahora en Castilla y León. Llegó a Valladolid hace un mes y aunque se siente cómoda con su familia de acogida, echa de menos relacionarse como antes de la pandemia. Cuando las chicas son a la escuela, no tengo como mucho a hacer. Sí me gustaría, pero no sé cómo con el coronavirus. Otro freno para venir como au pair a Castilla y León es el tamaño de sus ciudades. Desde el punto de vista del au pair, lo ideal es ir a un sitio muy conocido en el extranjero. Prefiero Madrid o una ciudad grande, sí. Aunque no sea su destino deseado, le quedan 6 meses en Valladolid. Su familia adoptiva va a intentar hacer su estancia lo más agradable posible. Tenemos intención de realizar actividades culturales y de viajar. También hay jóvenes españolas que van a otros países como au pair. 6.500 viven la experiencia cada año. Después del parón durante el estado de alarma, la cifra será similar este 2020. Esta imagen es tristemente cada vez más habitual. Calles enteras llenas de comercios cerrados, locales en alquiler, algunos acumulando polvo desde hace meses. Y es algo que se repite en todas las provincias de Castilla y León. La curva de cierres va en aumento. El comercio atraviesa una situación muy complicada y a continuación lo vamos a ver con datos. En lo que llevamos de año, las ventas han caído un 10%. Solo el sector de la alimentación anota datos positivos. El más tocado es el de las tiendas de textil, calzado, equipamiento en general, que a estas alturas del año ya ha perdido un tercio de su facturación. La caída de ventas y los cierres tienen también su reflejo directo en el empleo. En agosto había 2.200 trabajadores menos que hace un año. El corazón de las ciudades poco a poco deja de latir. Es una pena porque la verdad es una calle tan bonita, tan mítica. Cuando nosotros llegamos era un barrio joven, de gente joven, hoy es un barrio de gente mayor y aguantan los que aguantan, los que están, pero cierran mucho. Los comerciantes venían arrastrando crisis pasadas, los cambios sociales, pero también el ahorro para lo imprescindible. La incertidumbre de que esto, como dure mucho, pues nos va a perjudicar a todos. Las compras por internet, que nos están haciendo mucho daño. O hacen algo, iremos cerrando todos poco a poco. Porque este golpe puede ser el definitivo para muchos de ellos. Este año estamos ya... No sé si cerrar o seguir. Se estima que un 15% de los comercios de Castilla y León bajarán sus persianas antes de fin de año. Esperamos muchos cierres por eso, porque es que ese porcentaje de ventas ha bajado y ha bajado en un porcentaje radical. Y los gastos fijos siguen siendo los mismos. Los peor parados, textil, calzado y complementos. De todo aquel que vende algo que tiene una temporalidad. Por ejemplo, los orientados a eventos que no han podido celebrarse. No hay bodas, no hay comuniones, no hay bautizos, no hay nada. Todas las flores que tienen salida en los funerales, velatorios. Y aunque los primeros meses del verano empezaban a recuperarse, los precios han resentido sus beneficios. Se ha vendido con precio de rebaja, luego el margen ha sido bastante menor. Temen lo que pueda pasar en invierno. En el último año se han perdido 2.000 puestos de trabajo en la comunidad. Las Cortes de Castilla y León proponen a la Unión Europea adoptar la cultura de la tercera edad, una serie de cambios estructurales para mejorar la calidad de vida de los mayores en el mundo rural. Es una de las líneas que se están debatiendo en las jornadas sobre reto demográfico y envejecimiento en la era post-COVID de la CALRE, en la que participan 9 parlamentarios regionales de 5 países. El que no puedan acudir a su médico, al final es... Todas las cosas se establecen.
Es el incendio que esta madrugada ha sacado de la cama a los vecinos del barrio de San Pedro de la Fuente, en Burgos. Las llamas provenían de una vivienda cuyos moradores han protagonizado, según los vecinos, numerosos altercados en los últimos años. Según este relato, las discusiones eran habituales entre quienes pasaban por este piso ocupado de la calle Benedictinas de San José. El incendio de esta noche ha sido fatal. Deja un muerto y 3 heridos. El incendio se producía en torno a las 5:30 de la mañana. En el interior de la vivienda estaban durmiendo 4 personas. 2 de ellas han podido salir por su propio pie, otras 2 han quedado atrapadas. Uno de ellos ha fallecido, el otro se encuentra herido por inhalación de humos. También hay otros 2 heridos que residían en una vivienda colindante. Los vecinos del barrio de San Pedro de la Fuente dicen que esto se veía venir, que las peleas eran constantes entre los inquilinos de esta vivienda. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Burgos también conocían el tema y estaban ya trabajando con ellos. Las broncas de miedo hemos tenido aquí siempre. Como viven tantas personas juntas, pues resulta que unos con otros, si se drogan. Pues este verano ha venido muchas veces la policía. Si no es con pistolas, es con cuchillos, si no es robando. Pues iban unos, venían otros y así hemos estado mucho tiempo. Hasta que ha ocurrido lo que pensábamos todos los vecinos que iba a ocurrir, claro. Hoy se cumplen 3 años de estas imágenes que nos dejó el referéndum ilegal de Cataluña del 1 de octubre de 2017. Se alcanza esta efeméride con esta comunidad autónoma inmersa de nuevo en la incertidumbre política por las veleidades de los líderes independentistas. Con Quim Torra inhabilitado, los partidos secesionistas tratan de mostrar unidad al tiempo que compiten entre sí con la vista puesta en las elecciones del año que viene. El Congreso ha aprobado hoy investigar la operación Kitchen. Habrá una comisión parlamentaria sobre el supuesto operativo que desde el Ministerio de Interior se puso en marcha para espiar a Luis Bárcenas. Solo se han opuesto Foro Asturias y el Partido Popular tras un agrio intercambio de acusaciones desde la tribuna. Ustedes lo que hicieron para desprestigio de la política es llevar la podredumbre y la corrupción del despacho de Bárcenas al despacho del Ministerio del Interior. Sus campañas electorales en Andalucía estarán llenas de rayas de cocaína. Se recordarán por eso y por los prostíbulos. Dolores Delgado ha presidido hoy en Ávila la toma de posesión del nuevo fiscal jefe en esa provincia, Francisco Javier Rojo. La Comisión Europea no ha dado nombres y apellidos, pero esta semana ha manifestado su reticencia sobre la forma en que en España se nombra a la dirección de la Fiscalía General, la coincidencia de su mandato con las legislaturas políticas y la falta de transparencia. El Consejo de Ministros debatirá el martes dar recursos económicos a los ayuntamientos para que estos cumplan con la Ley de Memoria Democrática. Lo ha anunciado la vicepresidenta Carmen Calvo tras reunirse con la Federación Española de Municipios y Provincias. No podremos tener símbolos que enaltezcan regímenes totalitarios o figuras que hayan atentado nada más y nada menos que contra nuestro orden constitucional, y en ese sentido el trabajo que puede hacer la red arterial de nuestros ayuntamientos es absolutamente capital. Los últimos 4 padres franciscanos que quedaban en Soria se despiden de la ciudad y echan el cierre 100 años después. Hoy han recibido un homenaje por parte del Ayuntamiento de Soria, recordando su labor vital en facetas como la educación e incluso el deporte. La falta de relevo generacional es el motivo de su despedida. Fíjate qué panorama tenemos. 90 años, 85, 81 y 71. Es el panorama que tenemos. Nos dijeron, bueno, mientras podáis los 4, seguimos, pero ya ha llegado un momento que hemos dicho, hasta aquí hemos llegado.
Aciturri despedirá a 73 trabajadores de las plantas de Miranda de Ebro y Berantevilla. Después de un mes de negociaciones, la empresa finalmente rebaja su propuesta inicial de eliminar 107 puestos en la localidad burgalesa. Además, la compañía aplicará un ERTE rotativo a 32 empleados hasta junio del próximo año y 11 hasta diciembre. Lo que no ha trascendido aún es el número de despidos que afectarán a la planta de Boecillo, en Valladolid. Va a haber despidos donde se reconoce en uno de los lados la improcedencia con un tope de indemnización, y en otra de las divisiones se reconocen 33 días. No se reconoce la improcedencia, pero viene a ser lo mismo porque el 80% de la plantilla lleva menos de 8 años. Castilla y León vuelve a ser líder en el turismo rural del país. Fue el destino preferido durante el mes de agosto. Las pernoctaciones aumentaron en nuestra comunidad casi un 1,5% respecto a 2019, mientras que la media nacional desciende un 13%. Castilla y León es también la región que más empleo da en este sector, a casi 4.500 personas. No ha ido también la venta de vehículos, que ya suma 10 meses de caídas. En septiembre las matriculaciones descendieron un 3% en Castilla y León y un 13% en España respecto al mismo mes de 2019. Sin embargo, son ligeramente superiores a las de 2018. Una de cada 5 ventas corresponde a un vehículo eléctrico, híbrido o de gas. La Comisión Europea endurece las medidas para que el Gobierno de Reino Unido no se salte el acuerdo del Brexit con una ley que pretende aprobar el Gobierno de Boris Johnson. Bruselas ha iniciado un procedimiento de infracción contra Londres que podría terminar en los tribunales si no hay una rectificación en un mes. Ese proyecto de ley es una clara violación de la obligación de actuar de buena fe sobre el acuerdo de retirada. Además, si se aprueba como está, incurriría en una clara contradicción del protocolo para Irlanda e Irlanda del Norte. Hoy se cumplen 10 años del fin del último encierro minero en el Bierzo Alto. Lo protagonizaron trabajadores del Alto Bierzo en el pozo Casares de Tremor de Arriba, en el municipio de Higüeña. Estuvieron 26 días en el interior de la mina reclamando que el empresario les pagara las nóminas adeudadas. En la actualidad, de esas instalaciones que en su día fueron referencia en la comarca, no quedan más que escombros. José Luis Tafula y Rubén Fernández contemplan lo que queda del Pozo Casares, en Tremor de Arriba. El primero fue uno de los 14 mineros que se encerró el 6 de septiembre de 2010 y uno de los 7 que aguantó los 26 días que duró la movilización en el interior de la mina. No sirvió de nada. Mi punto de vista, no sirvió de nada porque se está viendo. Es que se está viendo, se vio, está todo cerrado. Hoy, 10 años después, José Luis y Rubén observan desolados unas instalaciones que estuvieron en producción hasta el año 2017. Nada queda de aquella explotación que fue referencia en el sector y en toda la cuenca del Bierzo Alto. Ese Alto Bierzo en su día, que fue una de las empresas insignia de aquí de lo que es el Bierzo Alto donde estamos, y verla así ahora mismo como está, pues es una tristeza. Del Casares salieron hace 10 años tal día como hoy 7 trabajadores que reclamaban el impago de los salarios. 26 días de tensión que explotaron en emoción cuando los últimos 7 mineros salieron cuando les anunciaron el pago de una nómina. Hoy el interior del Casares está completamente anegado y generando un problema ambiental pendiente de resolver, y las instalaciones exteriores fueron desmanteladas sin control. El Casares, que hace 10 años tuvo en vilo 26 días a la comarca del Bierzo, ha desaparecido, pero no la memoria de los centenares de trabajadores que, como José Luis y Rubén, han pasado por él. Tras el sol y el calor que nos ha dejado el veranillo de San Miguel, mañana cambia el tiempo por completo. Sabemos que la responsable es la borrasca Alex, pero sobre la ciclogénesis explosiva recibimos mensajes contradictorios y eso no nos queda del todo claro.
Francisco nos va a ayudar a que lo entendamos mejor. Francisco, explícanoslo. Así es, Alejandra. Lo que llega no es una ciclogénesis explosiva, es una borrasca, y todas las borrascas sufren ciclogénesis. Lo que pasa es que para recibir este adjetivo de explosiva tiene que bajar la presión mucho en cortos periodos de tiempo rápidamente, y en este caso se va a cumplir. Vamos a perder esta baja presión, va a perder 20 hectopascales en 12 horas o 24 en 24 horas. Además, vamos a ver cómo nos afecta, y es que en el mapa en superficie vemos precisamente esa borrasca Alex, llega desde el norte, nos va a dejar precipitaciones, que son todas esas manchas azules, en algún momento las vemos rosas, ahí es donde pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en puntos de Castilla y León. También vemos las líneas isobáricas juntas, fuertes rachas de viento que mañana pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora, y además vemos, siempre lo decimos, las borrascas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto el aire frío llega desde latitudes más al norte, y vamos a ver en el mapa de temperatura en altura cómo el aire frío, precisamente de esos colores azules oscuros y blancos, llega desde latitudes polares y nos va a dejar, además de esa lluvia y de ese viento, frío con temperaturas mucho más bajas que estos días. Bueno, ya lo saben, tenemos que estar prevenidos. De finales del siglo XIX y principios del siglo XX apenas se conservan documentos cinematográficos, pero aunque escasos, existen. Es el caso del documental El Canal de Castilla. Hoy ha sido declarado por el Gobierno regional bien de interés cultural, con categoría de bien mueble. Fue producido en el año 1931 por el salmantino Leopoldo Alonso Hernández. Ahora se conserva en la Filmoteca de Castilla y León. Con estas imágenes llenas de historia nos vamos. Ahora llegan los deportes, la información sigue a las 8:30 y en nuestra página web ciltv.es. Hasta mañana.